Y para aquellos que son nuevos aquí en Ríos, mi nombre es César García, mi esposa Julie, aquí en la segunda banca, y fuimos bendecidos por Dios de trabajar como pastores de la iglesia, y su servidor estuvo por 12 años, y el año pasado el Señor nos guió en la transición para traer a su nuevo siervo, el hermano Jairo Carmona y su familia, a quien agradezco el privilegio también de haberme invitado esta mañana para compartir con ustedes la palabra del Señor. Los miro más guapos, hermanos. ¿Qué están comiendo? Bueno, creo que cuando estamos en Cristo no hay lugar para la amargura, sino para, aún en medio de los problemas, estar en paz con que Dios está en control, ¿verdad? Así es. Muy bien, ustedes están en una serie sobre cómo tener un hogar piadoso, es lo que el pastor me dijo, y él ya ha estado hablando de esto. Y el tema que él me asignó es sobre principios básicos para construir un hogar piadoso. Y cuando hablamos de hogar estamos hablando de uno de los más importantes, la más importante institución que Dios estableció para la sociedad humana, porque es el primero, el hogar. Después Él estableció el gobierno humano y después la iglesia. Y la iglesia se compone de hogares. Y el gobierno, la sociedad civil se compone de hogares también, de familias. Entonces es sumamente importante enfocar la atención en lo más que podamos trabajar acerca de tener hogares estables. Tal vez no perfectos, pero hogares que al fin y al cabo sean base de la sociedad, base del gobierno y también de la iglesia. Entonces vamos a hablar sobre algunos principios que pueden ayudarnos a construir un hogar piadoso. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, de donde vamos a tener el primero que encontré que podría ser de gran utilidad para nosotros. Para algunos este principio llegó un poco tarde, porque ya estamos casados, ¿verdad? Y espero que hayamos hecho una buena elección, porque el principio de 2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces el principio aquí que tenemos es: cásate con un cónyuge auténticamente cristiano. Cásate con un cónyuge auténticamente cristiano. Y la palabra que yo enfatizo en esta mañana es no un cónyuge que parezca cristiano, sino un cónyuge auténticamente cristiano. Porque, hermanos, hay muchas apariencias. No es un creyente el que viene a un templo, no es un creyente en Cristo el que canta himnos o cantos, no es un creyente en Cristo necesariamente el que tiene un ministerio en la iglesia, el que hace algo para beneficio de la iglesia. Eso puede ser imitación, eso puede ser imitado, como el oro. Hay oro puro de
suficientes quilates y hay oro de ese que nos venden por ahí, ¿verdad? Que al fin y al cabo se oxida. Entonces hay creyentes que parecen que lo son, pero no lo son. Ahora, ¿cómo podemos saber que un cónyuge es verdaderamente cristiano, sea hombre o mujer? Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Sabemos que estamos frente a un árbol de limones porque da limones. Un árbol de aguacate porque da aguacates. Y así, sencillo. Porque todo se reproduce según su especie. No se le puede pedir a un gato, a una gata, que tengan perritos. Porque una gata y un gato van a dar más gatos. Así es. Entonces, en esta decisión tan importante para el hogar, comienza ahí, en esa decisión que se toma. Y esto de paso puede servirle a los padres para que ellos puedan orientar a sus hijos, aún desde niños. Desde ya la etapa escolar hay que comenzar a hablar con ellos sobre eso y poner en su mente un ideal acerca de el cónyuge que ellos van a escoger después. No hay que esperar hasta que la muchacha empiece así como con una conducta sospechosa. Que los padres somos muy buenos para darnos cuenta cuando la muchacha está enamorada, ¿verdad? Pasa más tiempo en su cuarto, más tiempo arreglándose, y secretito por aquí, secretito por allá, y enviando aquí, enviando allá. Y al fin los padres reaccionan. Pero es mejor la prevención, es mejor la educación preventiva. Educar a nuestros hijos desde que son niños. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y es bueno que nosotros entendamos esto. Entonces, ¿cómo sabemos que un cónyuge es auténticamente cristiano? Lo que no se puede falsificar, mis hermanos, es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu descrito, explicado en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu que es el perfil de Cristo en nosotros. Si usted quiere ver el perfil ético y espiritual de Cristo, vaya a Gálatas 5:22 y 23. Ahí está el perfil completamente descrito para que nosotros entendamos que un cónyuge auténticamente cristiano y una persona auténticamente cristiana tenemos que mostrar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas son las características de un creyente. ¿Por qué? Porque es Cristo exhibiéndose en nosotros a través del fruto del Espíritu. Y eso, hermanos, no se puede imitar. Eso no se puede imitar. Podemos fingir que somos cónyuges piadosos, pero cuando llegue el momento de exhibir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, ahí entonces se demuestran las señales auténticas de un cristiano que es auténticamente cristiano. Ahora, la palabra del Señor aquí nos dice, no os unáis en yugo desigual. Muchachas que son cristianas piadosas, cristianas entregadas al Señor, muchas veces se desvían de su fe porque se unen con muchachos que no tienen ese nivel, esa aspiración. De modo que el que anda entre la miel, a algo se le pega. Eso no está en la Biblia, no lo busque. Es un dicho nada más, ¿verdad? Pero es una gran verdad. Y por eso tenemos que recordar que el cónyuge auténticamente cristiano empieza en esa etapa en que nos hacemos novios de la persona. Ahora,
El yugo desigual va más allá de que sea un cristiano auténtico. También el yugo desigual tiene que ver con personas que no son compatibles con nosotros en temas básicos de la vida. Si tu novio o tu novia no es compatible contigo y estás constantemente tratando de cambiarlo, te tengo malas noticias. No vas a lograr cambiarla ni cambiarlo. No. Sí se puede, por supuesto, el cambio. Claro que sí se puede. Pero el yugo desigual va más allá de la fe. Incluye que con quien yo me voy a casar sea una persona espiritualmente madura, emocionalmente madura, sea él o sea ella. Porque personas que no son emocionalmente maduras son personas posesivas, controladoras, celosas, inseguras, y te va a hacer la vida miserable. ¿Han oído ustedes de la tóxica? ¿Han oído? Sí. Aquellos que están casados con alguien tóxica, quédense derechito y no respiren. O más bien limítense a respirar y la vuelvan a ver. Estoy hablándole a los que están viendo esta transmisión. A ustedes no, ustedes tranquilos aquí. Cálmense, tranquilos. También hay tóxicos masculinos. Hermanos, vivir con una persona tóxica es el infierno en la tierra. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque me han contado. Sí, me han contado. Como ustedes saben, trabajé por más de 15 años como consejero y todavía de vez en cuando hago algo de eso. Y los casos que venían, hermanos, de personas que estaban en la iglesia, no crea que personas que están allá en el OK Corral o en el Mangos o en otras partes, ¿verdad? De veras me quebraban el corazón. Así que el yugo desigual incluye que hagas tu evaluación, muchacho, evaluación, muchacha. Evalúa a quien tienes enfrente, toma tu tiempo, usa tus neuronas. Porque cuando las hormonas se te revuelven, las neuronas se van para atrás. Y cuando ya actúas en base a tus neuronas, a tus hormonas, vas a tomar decisiones basadas en sentimientos. También el yugo desigual incluye el aspecto financiero. Sí. Y ustedes ya saben que yo me iba a casar a los 18 años. Algunos de ustedes ya recuerdan esos chismes que les conté. Me iba a casar a los 18 y apenas yo ganaba para comprar el moco de gorila. Porque en ese tiempo no había moco de gorila, pero había su equivalente. Porque en ese tiempo lucía un pelo muy codiciado. Después vamos a hablar de ese tema, pero ahorita estamos enfocados en que hay una edad en que funcionan más las hormonas que las neuronas. Yo quería casarme. Y mis padres fueron suficientemente maduros, como deben ser los padres, y suficientemente firmes para decir no. Y por eso estoy traumado. Por eso estoy herido de mis sentimientos. Porque mis padres no me dieron lo que yo quería. Ese es el punto de vista de muchos padres hoy. Que por no herir los sentimientos le dan todo lo que él quiere, todo lo que ella quiere. Padre, seamos suficientemente
amorosos con nuestros hijos para decirles no. La vida incluye no en algún punto. Y mis padres dijeron, no te casas con ella, y si te casas no cuentes con nosotros para nada. Y lo cumplieron. Y nomás me quedó en cortar esa relación. Terminé mi noviazgo. Y esto no lo sabían ustedes, pero la muchacha se quiso suicidar porque yo no me casé con ella. Y ya estuve a punto de regresar para salvarle la vida. Así que, mis hermanos, cásate con un cónyuge auténticamente cristiano, no uno que solo viene a la iglesia nada más. Eso hasta el mismo diablo viene a la iglesia. Los demonios vienen y vienen antes que muchos cristianos. Aquí están tratando de distraernos porque vivimos un mundo espiritual. Pero cásate con un cónyuge auténticamente cristiano. No tiene que ser perfecto porque no habemos personas perfectas, pero sí, mis hermanos, una persona que exhiba el fruto del Espíritu, que es la marca que no se puede falsificar de un cristiano. Un cristiano que exhiba amor en sus relaciones, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio y otras características. Anoche estaba con mi esposa viendo un TikTok, porque yo también ya me contagié con eso. Pero no crean, no me meto a cualquier TikTok. Estaba viendo de un pastor marroquí, me gusta aprender de mis colegas. Y él decía, el matrimonio nunca ha sido el problema. El matrimonio nunca ha sido el problema. Decía él, el problema ha sido casarnos por la razón equivocada, con la persona equivocada y en el tiempo equivocado. ¿Recuerda eso? Casarnos con la persona equivocada, en el tiempo equivocado. A propósito, los matrimonios, y esto está en la psiquiatría moderna, confirma eso, que los matrimonios de menos de 20 años, o sea, de 20 años abajo, tienen muchos riesgos. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal que tenemos aquí todos, donde se hacen las evaluaciones, donde se hacen las decisiones, donde uno analiza y toma una decisión, esta corteza prefrontal es la última en el cerebro que madura. Y se dice que una persona promedio madura de su corteza prefrontal, o sea que es maduro para tomar decisiones apropiadas hasta los 30 años. Es decir, la madurez va avanzando, pero a partir de los 20 empieza más y más y más y más y más hasta que ya estás listo. Así que nuestra cultura occidental nos ha vendido esa costumbre del noviazgo. Y a veces hasta a los chiquitos les hacemos preguntas que ni deberíamos hacerlas. Acerca de, ¿ya tienes novio? ¿Ya tienes novia? Con sus 12 añitos. 14 añitos. 15, 16. Eso es un aspecto cultural, mis hermanos. Y tenemos que estar vigilantes los padres en eso y desalentar eso. Desalentar eso. Los noviazgos de esa etapa no prosperan. 99% terminan con corazones rotos, ilusiones quebrantadas. Debido a que la corteza prefrontal antes de los 20 no funciona igual que después de los 20. Así que espérate un momento, espérate. Quizá alguien me está diciendo, no más mire al pastor Carmona, le voy a decir que jamás invite otra vez al pastor García.
Ya nos habíamos escapado de él y ahora lo está trayendo otra vez. Pues déjeme decirle que con el pastor Carmona tenemos una buena relación y nos comunicamos, y de repente que va a seguir invitándome para venir. Entonces, el problema no es el matrimonio. El problema es, mis hermanos, que cásate por la razón correcta. No es que ya no aguanto a mis papás y me voy con el primer chupacabras que pase. Algunos están, hombres y mujeres, desesperados por salir de la casa. Piensan que la casa es un cautiverio, una cárcel. Casarnos por la razón equivocada, con la persona equivocada. Sí. Toma tu tiempo, usa tus neuronas, Yo me casé la segunda vez a los 69 años, ¿cierto, Julie? Y mi esposa sabe, hablamos mucho, exploramos el aspecto de las neuronas en el área de creencias, en el área de hábitos, en el área de actitudes, en todas esas áreas centrales en la relación, las hablamos. 69 años. No voy a dar tu edad porque entonces me meto en problemas, pero tuvimos que hacer eso porque eso es necesario, hermanos. Es una relación tan básica para construir un hogar piadoso. Así que cásate con un cónyuge auténticamente cristiano. Y muchachas y muchachos, usen sus neuronas más que sus hormonas. Los noviazgos no son para tocar, para explorar el cuerpo de la muchacha o del muchacho. Los noviazgos deberían ser para explorar esas áreas que ya mencioné, que son la base de una relación matrimonial de largo plazo. ¿Están aquí todavía, mis hermanos? Bueno, gracias, hermanos. Número 2, permitan que la palabra de Dios sea su guía. Permitamos que la palabra de Dios sea la guía para un hogar piadoso. Nuestro matrimonio, nuestra familia debe guiarse por la palabra de Dios, no por la cultura, no por las creencias de nuestro corazón. Ese humanismo que está ahora presente, que sigue lo que tu corazón te diga. La Biblia dice en Jeremías que el corazón humano es perverso y corrupto y que nadie más que Dios conoce el corazón humano. Así que no es que mi corazón, no, tu corazón no es digno de confiar. Lo que es digno de confiar es esto, la palabra de Dios. Eso es lo único digno de confiar. Y de ahí nuestras emociones son como los ascensores, suben y bajan, no son dignas de confiar. Tenemos que comparar un sentimiento, una emoción con lo que la palabra de Dios dice, de modo que podamos fundamentar nuestros matrimonios, nuestros hogares en la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Y lumbrera a mi camino. Una lámpara es para alumbrar, para ver dónde te puedes tropezar, para impedir que caigas, que fracases en tu vida. La palabra de Dios tiene instrucciones para el esposo, instrucciones para la esposa, instrucciones para los hijos también. Dios establece eso y no lo vamos a ver esta mañana porque es tan básico. Para el esposo se le pide amar, proteger y ser el líder de su hogar. Hay esposos que son bien comodones, como se dice, ¿verdad? Le entregan a la esposa, hazlo tú. Claro que la esposa, por supuesto que sí, no es porque sea inferior. No, Dios decidió que sea el hombre. Hermanos, el hogar, el matrimonio es como un barco.
Si hay dos capitanes que son competentes, uno solo debe dirigir el barco. En el hogar, ¿la esposa es competente? Claro que sí. El esposo también. Pero hay esposos que le entregan a la esposa. La Biblia dice, mi hermano, que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza del hogar. Y hay esposas que asaltan ese puesto de autoridad. Y esposos que emocionalmente o psicológicamente son más así como que se dejan apantallar. El primer gesto que hace la esposa ya como gatitos, es que no la quiero ofender. Toma tu lugar, ponte los pantalones. Me dijo un hermano, sí, yo en la casa llevo los pantalones, pero a la dry clean, me dijo. Imagínense. Estaba él admitiendo que su esposa llevaba, y no hay nada equivocado en admitir que la esposa tiene mucho que aportar, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así que al esposo se le pide amar, proteger y ser el líder de su hogar. Toma tu lugar, hermano. Nunca es tarde. A veces en el próximo culto vengas con el ojo morado, pero por algo se empieza. Comienza. A la esposa se le pide respetar y ser ayuda de su esposo. Eso lo dice la palabra. No lo voy a mencionar, digo ir a los pasajes por el tiempo, pero ya ustedes saben porque estamos familiarizados con eso. Así que el hogar debe ser guiado por la palabra del Señor. Por eso el segundo principio es, permitamos que la palabra de Dios sea la guía del hogar. Si el Señor lo dice, lo hacemos. Si el Señor no lo dice, por supuesto que no lo hacemos. Lo que Dios le pide también, se lo pide a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, honren a sus padres. No importa la edad que tengan sus padres, honrenlos. Y ya lo he dicho otras veces en este púlpito, que no importa la conducta de papá o de mamá, tu deber es honrar a tu papá y a tu mamá. Hónralo, hónralo, no pierdes. No justifiques tu mala conducta por, es que papá, es que mamá. Dios te va a pedir cuentas a ti, aparte de tu papá y de tu mamá. La palabra de Dios establece que los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Y que los padres debemos de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Quiero terminar aquí con el tercer principio y es practiquen la oración, practiquemos la oración en familia. Practiquemos la oración en familia. Hay un dicho que dice la familia que ora unida permanece unida. Hermanos, la oración levanta nuestros ojos hacia el Señor. La oración es la conexión espiritual con Dios y el uno con el otro. Mi esposa y yo nos conectamos, ella y yo, espiritualmente, por supuesto, varias veces al día en ocasiones, pero siempre, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. No aplaudan todavía, eso no es. Alguien se levanta a las 4, otros se levantan a las 3. Así que no hay nada mágico. Algunos oran de noche y está bien. Son los tecolotes, ¿verdad? Otros oran en la mañana, son los gallos. Está bien, no hay problema en eso. Pero debe haber un tiempo en el que la familia se conecte por la oración, el uno con el otro y todos con Dios. Y no deben ser tiempos de sufrimiento, que usted como papá establezca un ambiente así militar. No, la oración es algo bello, mis hermanos. Dejar que los niños oren también y que balbuceen sus primeras oraciones, a veces oraciones que da risa. Y realmente el orar es como hablar con Dios y eso debe ser espontáneo, natural, que los niños también
Oren al Señor. Así que la oración es fundamental, porque la oración atrae la presencia de Cristo al hogar. Dice Mateo capítulo 18 que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él. Entonces, cuando se ora, la presencia de Cristo se siente en el hogar. Hay que ir más allá de orar para comer. A propósito, también, ahora que estuve en Guatemala, me di cuenta que ya la costumbre de orar por los alimentos se está perdiendo. Se está perdiendo. Observé en varias familias, y no voy a entrar en detalles, pero varias familias que yo me quedaba, ¿y a qué hora vamos a dar gracias? Ya estaban comiendo. ¿Qué cosas? Son cosas básicas, hermanos. Básicas. Yo no les digo que hagan lo que hicieron conmigo cuando yo crecí. Mamá decía, si te vas a bañar tienes que orar antes. Y yo oraba. Y decía, ¿por qué tengo que orar? Cuando ya crecí, ya me quité el yugo y ya no oré para bañarme. Pero sí es importante que tengamos un ambiente de vida familiar conectada con Dios, porque la familia cristiana, mis hermanos, es una iglesia en miniatura. Y una manera de transmitir la fe es que los hijos vean en sus padres, especialmente los niños, porque los adolescentes ya están un poquito más resistentes. A propósito, no te dejes impresionar por los gestos o expresiones de los adolescentes, porque son muy, muy dramáticos, ¿verdad? Ellos no, déjalo. Déjalo que exprese, déjala que exprese pero establece tú el ambiente familiar, ambiente espiritual en tu familia, incluyendo a tus adolescentes. Abraza a tu adolescente. Acuérdate que tú pasaste por ahí también. A veces los hijos hacen preguntas tan difíciles de contestar. ¿Vamos a ir a la iglesia? Pero no se levantan diciendo, vamos a ir a la escuela. Solo que el domingo vamos a ir a la iglesia, y hay papás que ceden ante la presión de sus hijos. Papá y mamá, ustedes. ¿Por qué digo ustedes? Porque yo ya no tengo hijos en casa. Tiene que haber en la familia cosas que no son negociables. Por ejemplo, buscar el rostro de Dios no es negociable. Hay que buscarlo, hay que hacerlo. La palabra no es negociable. Asistir a la iglesia no es negociable. Nunca se me olvida lo que leí en un libro de familia cristiana. El autor comparte que cuando era adolescente, amaneció el día domingo y él se levantó y dijo, hoy no voy a ir a la iglesia, no sé por qué, pero no tengo ganas de ir. Y el papá entonces se le quedó viendo y inicialmente se sintió desafiado a contestar. Y dijo, está bien, prepárate y nos vamos. Con ganas o sin ganas, aquí todos vamos a la iglesia. Así que vámonos. Padres, tomen su lugar, ustedes son los líderes. No se dejen, esta generación que estamos viviendo hoy, muchas veces son los niños los que deciden en la casa. El niño no quiere. La reina no quiere, el rey de la casa no quiere, entonces los adultos hacen lo que sus hijos dicen. En realidad los niños no tienen esa capacidad. Somos nosotros los adultos que tenemos que guiar el hogar. Así que practicar la oración es algo que ayuda a la familia a establecerse como una familia piadosa.
Yo sé que pese a todo lo que hacemos, mis hermanos, muchas veces tenemos sorpresas y uno o dos de nuestros hijos se desvían del Señor. Pero ya hiciste tu trabajo. El Señor va a pedir cuenta a él, a ella, pero también a ti por no haber hecho tu trabajo. Leí un pensamiento que dice: somos responsables de lo que sembramos, no de lo que crece. Hay que sembrar, hay que sembrar. No nos cansemos, dice la palabra, de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que tenemos que recordar que para construir un hogar piadoso comienza con un cónyuge. Búscate un cónyuge auténticamente cristiano, sea él o sea ella. No te precipites. La presión a veces en las muchachas más que en los varones. Las preguntas incómodas, los comentarios: te va a dejar el tren, se decía antes en mi tiempo. No sé cómo se dice hoy. Te vas a quedar para vestir santos, decían otros por ahí. Y alguien contestó ya un poco enojada: prefiero quedarme para vestir santos y no para desvestir borrachos. Así dijo. Ten paciencia, ten paciencia. Pídele al Señor, pídele a Dios que te dé. Él sabe dar cosas buenas. Ustedes saben mi historia, unos más que otros, pero ustedes saben que hubo un tiempo en el que el Señor llevó a mi esposa de 42 años de matrimonio. Él la llamó. Y llegado el momento, yo sentí la libertad de pedirle al Señor una esposa. ¿Y sabe qué? Dios me mandó más que lo que le pedí. Y ustedes saben lo que estoy diciendo. Yo le pedí a una esposa que venga a sumar a mi vida, a sumar a la iglesia, a sumar a mi familia y no a restar. Y el Señor me la dio. No le puse características físicas, pero el Señor me mandó una esposa bella. Físicamente, bueno, yo estoy enamorado de ella, no sé. Ese es el problema, voy a estar enamorado. Pero bueno, estamos hablando de buscar un cónyuge auténticamente cristiano que ame a Dios y te ame a ti. A partir de ahí, lo demás se resuelve. Y luego también de permitir que la palabra de Dios sea nuestra guía en el transcurso del hogar. Guiemos nuestra vida por la palabra de Dios. Y por último, practiquemos la oración en familia. Así que mis hermanos, ha sido un gran honor compartir esto con ustedes. Y yo espero que para muchos sea una afirmación de lo que ya están haciendo, y para otros sea un regresar al camino por donde deben andar. No se cansen de hacer el bien, que a su tiempo van a cosechar la bendición de ver un hogar estable, firme y agradable al Señor. Que Dios bendiga esta palabra.